Hola, mi nombre es Roger. Si me preguntaran sobre mi vida diaria, diría que me siento un poco perdido, como si estuviera tratando de encontrar el camino en un laberinto. No estoy donde siempre soñé estar. Tengo 34 años, soy padre soltero y, créanlo o no, volví a vivir en la ciudad que prometí nunca más regresar. No es que odie este lugar, pero es un lugar lleno de recuerdos, algunos buenos, otros no tanto. Ahora, mi hijo, Finny, y yo vivimos en la casa de mis padres, donde pasé mi infancia. La casa es pequeña, pero hemos logrado acomodarnos. Finny es la luz de mi vida. Tiene solo 5 años y una energía contagiosa que podría iluminar toda la ciudad. Es increíble cómo se alegra con pequeñas cosas, como su pez payaso de peluche, tan desgastado que parece un trapo, pero para él es un tesoro. Lo llama Big Fin por sus grandes aletas, y es adorable verlo hablar con el pez como si fuera su mejor amigo. Los niños tienen ese talento especial para transformar objetos en aventuras. A veces, me sorprendo deseando ser más como él. Cuando era más joven, era una persona llena de confianza y felicidad. Esos días en la escuela eran como un lindo sueño del cual no me importaría no despertar. Las clases estaban llenas de risas y promesas. El sonido de los compañeros jugando en el patio resonaba como una melodía alegre. Todos decían que tenía una vida perfecta y calificaciones brillantes que me abrieron puertas para un futuro prometedor. El uniforme de fútbol me quedaba bien y la atención de Sara, la chica más linda de la ciudad, era la estrella que iluminaba mis días. Juntos, soñábamos con un futuro lleno de aventuras, donde todo era posible. Después de las clases, nos sentábamos en el parque, compartiendo secretos y risas mientras el sol teñía el cielo de tonos de rosa y naranja. Cada momento a su lado era mágico, como si estuviéramos en una película llena de promesas. Hacíamos planes de viajar por el mundo, vivir en una casa junto al mar y nunca dejar que la tristeza entrara en nuestras vidas. Pero eso fue hace mucho tiempo. La vida, con su cruel ironía, decidió escribir un guión diferente. Sara enfermó de cáncer, y la noticia fue un golpe devastador, una sombra oscura que cubrió todos mis recuerdos felices. Desde entonces, mi vida se transformó en una búsqueda constante de respuestas, una lucha interna para encontrar sentido en un mundo que de repente se volvió gris. Cada día es una batalla contra la nostalgia y la tristeza. Me pregunto varias veces si alguna vez podré recuperar la alegría que una vez sentí. En los últimos 6 meses, el tormento en mi vida empeoró. Perdí mi trabajo, que, aunque no era glamoroso, me proporcionaba estabilidad y ayudaba a mantener las cuentas al día. Era un trabajo sin placer, pero me daba un sentido de propósito y seguridad. El universo decidió añadir otro peso a mis ya sobrecargadas espaldas. Mis escasos ahorros se evaporaron rápidamente, como nieve al sol, y las cuentas comenzaron a acumularse como hojas secas arrastradas por el viento en un día de otoño. A pesar de todo, intento mantener una rutina normal para Finny, mi pequeño faro de luz en medio de la oscuridad. Pero no es fácil esconder las preocupaciones de un niño tan inteligente como su madre y con una habilidad especial para percibir cuando algo no está bien. A veces, me encuentro mirando con sus grandes ojos curiosos, llenos de preguntas que aún no tengo respuestas. En medio de la noche, lo escucho murmurar su nombre, como si aún pudiera sentir su presencia. Su inocencia y alegría son un constante recordatorio de lo que he perdido y, al mismo tiempo, de lo que debo proteger. Y así, día tras día, me esfuerzo por ser fuerte, por no dejar que la tristeza lo consuma, mientras mi corazón anhela recuperar la confianza y la felicidad que un día fueron parte de mí. Volver a casa no era lo que quería. Mis padres son buenas personas, pero siento el peso de sus expectativas. Mi padre cree que un hombre debe resolver sus problemas solo, y mi madre, aunque amable, a veces me hace sentir pequeño. La casa está llena de recuerdos del pasado, y cada rincón parece susurrar historias que preferiría olvidar. Sin embargo, ver las cosas a través de los ojos de Finny, que trae luz y me recuerda que, a pesar de todo, la vida aún puede tener sorpresas y momentos mágicos. Tal vez pueda aprender nuevamente a encontrar alegría en las pequeñas cosas. A veces siento que mi madre aún intenta cuidarme, a pesar de ser adulto. Mi padre me prometía a mí mismo que no bebería cerca de Finny, no quería que él viera eso, pero por la noche, cuando él duerme, termino sirviendo 1 o 2 vasos para aliviar la tensión. No es algo de lo que me enorgullezca, pero es lo que hago. Escondo las botellas en el garaje, detrás de una vieja caja de herramientas, para que no sean vistas. Las primeras semanas de regreso a la ciudad fueron difíciles. La casa tenía un aire acondicionado viejo, con olor a moho,
y pasé las noches despierto escuchando los crujidos del lugar. Volver a mi habitación de infancia, con Fini durmiendo al lado, era extraño. Él parecía tan feliz, como si fuera una gran aventura. En ciudades pequeñas, todos conocen la vida de todos. En el supermercado, siempre encuentro a alguien preguntando cómo estoy, y respondo educadamente que estoy bien. Solo necesitaba un nuevo comienzo. Nadie me presionó, pero veía la pena en sus ojos. Paso mucho tiempo arreglando la casa, lo que me mantiene ocupado y hace que mis manos trabajen. El techo necesitaba reparaciones, el fregadero de la cocina goteaba y la puerta de entrada estaba casi cayendo. Mi padre venía algunas veces a ayudar, pero la mayoría de las veces solo me observaba, dando consejos que no pedí. Yo mordía la lengua y asentía, pues no valía la pena discutir. La vida no es fácil, pero estoy intentándolo. Todos los días me despierto y recuerdo por qué hago esto, para garantizar un futuro mejor para Fini. Él merece una vida buena, lo mejor que pueda darle. No sé qué nos espera, pero espero que sea algo mejor, que valga la pena. Por ahora, es suficiente. En la ciudad, no hay muchas oportunidades, pero estoy esforzándome por salir adelante, llenando formularios en todos los lugares que tienen un cartel de Se Busca, incluso en el supermercado. Voy a ferreterías y al restaurante donde solía llevar a Sara. Necesito un trabajo estable, algo que ayude a mantener las cuentas al día, pero nadie estaba contratando, al menos no a tiempo completo. La persona decía que intentara de nuevo en 1 o 2 meses, pero eso parece una eternidad con cuentas por pagar. Entonces comencé a aceptar trabajos temporales. Un vecino pidió que arreglara sus canaletas, otro dijo que un tipo del otro lado de la ciudad tenía un tejado que no funcionaba, y otra persona quería ayuda para mover muebles. No siempre era seguro y no siempre era suficiente, pero era algo. Todas las mañanas, voy al comedor y miro el tablón de anuncios de la comunidad, o pregunto si alguien necesita ayuda. En algunos días, tengo éxito y encuentro algunas horas de trabajo. En otros, salgo con las manos vacías y paso la tarde preocupado por cómo sobrevivir. La parte más difícil de todo esto fue dejar a Fini con mis padres. No me gustaba la idea de apoyarme en ellos, pero no tenía muchas opciones. Mis padres viven al lado, y mi madre siempre dijo que estaría feliz de cuidar de Fini. Él se acomodaba en el sofá de la sala, viendo televisión mientras mi madre cocinaba, no preocupándose por bloques o coloreando en sus libros. A veces, espiaba para ver si la abuela aún estaba despierta. La vida continuaba, y todo parecía estar bien. Me mantenía ocupado, y el dinero que entraba era suficiente para mantener la casa funcionando. Arreglé muchas cosas que me molestaban, como el grifo que goteaba y las puertas de los armarios que estaban atascadas. No era perfecto, pero comenzaba a sentirme en casa nuevamente. Entonces, una mañana, noté una pequeña mancha oscura de moho en la pared de la cocina, cerca del zócalo. Miré la mancha y pensé que podría ser una fuga de alguna tubería escondida detrás de la pared. La casa era vieja y tenía sus secretos, pero siempre intenté ignorarlos. Hice una nota mental para verificar más tarde, pero tenía un trabajo programado, así que dejé eso de lado. Cuando llegué a casa esa noche, apareció otra mancha de moho, esta vez en el pasillo, y no estaba cerca de ninguna tubería, lo que hacía todo aún más confuso. Mi corazón comenzó a acelerar, pero traté de no dejar que la ansiedad me controlara. Decidí contarle a mi padre sobre esto, esperando que tuviera algún consejo. Probablemente es solo el clima, dijo, tratando de calmarme. Estas casas antiguas tienden a retener humedad. Deberías verificar el techo, puede haber una fuga. El techo era lo último que quería arreglar, pero asentí, señalando que lo haría. Mientras tanto, las manchas continuaban apareciendo en lugares extraños, detrás de muebles y hasta en el techo del baño. Cada nueva mancha era un recordatorio de que algo no estaba bien. No era solo la casa la que se comportaba de manera diferente. Fini continuaba siendo el mismo niño feliz, pero comenzó a mencionar un amigo llamado Balmán. Balmán dice que el gran Finn necesita un baño, anunció una tarde mientras trataba de arreglar una silla. ¿Balmán? ¿Quién es ese?, pregunté curioso. Mi nuevo amigo, respondió con un brillo en los ojos. Vive en las paredes. Me sorprendí y forcé una sonrisa. Oh, ¿sí? ¿Cómo es Balmán? Se esconde de los hombres. No, solo hablo con mi amigo cuando estoy jugando. Aunque la imaginación de los niños es encantadora, había algo inquietante en la forma en que Fini hablaba de su amigo imaginario. Balmán era, para él, tan normal como respirar, una realidad tan palpable como el aire.
Mientras observaba a Fini con una mezcla de curiosidad y preocupación, me di cuenta de que su inocencia brillaba intensamente, contrastando con la extrañeza de la situación que nos rodeaba. Los niños tienen una forma única de ver el mundo, donde lo imaginario y lo real se entrelazan en una alfombra de colores vibrantes. En su mente, Balmán era tan real como yo, lleno de historias y aventuras que parecían surgir de un rincón inaccesible de su imaginación. Muchas veces, lo encontraba en su habitación, parloteando animadamente con Balmán, como si estuviera narrando un relato emocionante o compartiendo un secreto. Espiaba discretamente en la puerta, observando a mi pequeño, con su voz suave y gestos expresivos, como un pequeño actor en un escenario. Sin embargo, a pesar de la ternura de esos momentos, no podía dejar de sentir que algo más se estaba formando en las sombras de nuestra casa. Algo que necesitaba entender antes de que se convirtiera en más que simples manchas en las paredes. La preocupación crecía dentro de mí como una sombra que se expandía lentamente. Sabía que, además de los murmullos y las manchas, había nuevos desafíos que necesitaba enfrentar, no solo por mí, sino por el bienestar de Fini. Cada vez que lo veía sonreír y hablar con Balmán, una parte de mí se alegraba, pero otra parte no podía evitar sentir un escalofrío recorriendo mi columna. Acaricié su cabello con cariño y le pedí que le dijera a Balmán que fuera amable. ¿Está todo bien?, pregunté, tratando de ocultar mi inquietud. Está bien, papá, respondió con una sonrisa que iluminaba su rostro, y así terminó la conversación, como si todo estuviera bien en su mundo. No pasó mucho tiempo antes de que las cosas comenzaran a cambiar. Contra todas las expectativas, conseguí un trabajo estable. No era nada glamuroso, solo organizando estantes en la ferretería de la ciudad, un lugar modesto donde el olor a madera y pintura se mezclaba con el sonido de las herramientas chirriantes. Sin embargo, era un salario que me ayudaba a poner comida en la mesa, algo que no había podido hacer durante meses. Las horas eran largas y la remuneración no era espectacular, pero había algo reconfortante en tener un lugar a donde ir todos los días, un espacio donde podía perderme en el trabajo y, por un momento, olvidar las preocupaciones que pesaban sobre mí. Con el tiempo, comencé a sentirme normal nuevamente, como si estuviera volviendo a la rutina de la vida que conocía antes de que todo se desmoronara. Mi cuerpo se acostumbró a la nueva carga de trabajo, y mi mente comenzó a calmarse, permitiéndome disfrutar de esos pequeños momentos de felicidad. Las risas de los clientes, el sonido de las puertas abriéndose y cerrándose y hasta el canto de los pájaros que anidaban cerca de la ferretería se convirtieron en parte de mi día a día. Sin embargo, en el fondo de mi mente, la inquietud por Fini y su amigo imaginario persistía como un eco sutil que nunca desaparecía del todo. Al regresar a casa todas las noches, me encontraba con la misma imagen, Fini, jugando en su habitación, inmerso en su mundo de fantasía. A veces, me sentaba en la puerta, escuchando las risas y las historias que compartía con Balmán, y por un instante, deseaba poder entrar en su mundo, donde todo era posible y no existían sombras que temer. Pero la realidad siempre volvía, recordándome que necesitaba protegerlo de los peligros que podrían acechar en la oscuridad. Mientras el sol se ponía y las sombras se alargaban, me preparaba para enfrentar un nuevo día, con la esperanza de que, a pesar de las incertidumbres, pudiera encontrar una manera de mantener a mi hijo y a mí mismo a salvo. La desventaja era que no estaba en casa tanto como me gustaría. La mayor parte de los días salía temprano y regresaba tarde por la noche. Cuando llegaba, encontraba a mi madre dormida en el sofá, mientras la televisión emitía un brillo suave. La rutina de ella y Fini solía ser acogedora, algo por la tarde, como un pastel o galletas, y siempre había un medio pastel esperando sobre la encimera. Él se emocionaba, ansioso por contarme sobre su día. Balmán dice que hay una sala secreta debajo de la escalera, anunció una noche, con los ojos brillando. Reí y le alboroté el cabello nuevamente. ¿Sala secreta? ¿Eh? ¿Y la encontraste?, pregunté curioso. No, pero Balmán dice que está allí y me contó sobre 3 niños que solían vivir aquí. Un niño llamado Charlie, una niña llamada Rosie y otro chico cuyo nombre Balmán dijo que no debería mencionar. Me congelé al escuchar los nombres. Charlie, Rosie, ¿tu abuela te contó sobre ellos? Él sacudió la cabeza. No, Balmán me dijo que Charlie tenía un coche y le gustaba dibujar flores. No le gustaba el rosa, prefería el púrpura. Eso me intrigó, pues era muy detallado y específico para un niño de 5 años que nunca había oído una historia sobre la casa antes. Traté de ignorarlo, pensando que era solo la imaginación de Fini, pero una parte de mí comenzó a preguntarse si había más en esta historia de lo que podía ver. Está bien.
Es hora de dormir, amigo, dije, dándole un beso en la cabeza. Buenas noches, papá, respondió, y salí de la habitación con el corazón cálido al ver su inocencia. Los días rápidamente se convirtieron en semanas, y la vida comenzó a seguir una rutina cómoda. Me levantaba muy temprano, antes incluso de que saliera el sol, y preparaba el desayuno. El olor a pan caliente llenaba la casa mientras me vestía, y Fini siempre estaba listo para el día, con su sonrisa radiante. Mi madre venía por la tarde, trayendo alegría y galletas caseras, y la cocina se llenaba de risas y harina. Cuando llegaba a casa, Fini parecía feliz, y yo también. Pero, poco a poco, comenzaron a suceder cosas extrañas. Al principio, eran pequeñas cosas, fáciles de ignorar. Una mancha en la pared de la sala reapareció, y más manchas comenzaron a surgir, subiendo por las paredes, como si quisieran contar una historia que no estaba escuchando. Probablemente es solo humedad, pensé, tratando de convencerme. Pero había algo que me incomodaba. La casa tenía sus secretos, y no sabía si estaba preparado para descubrirlos. Mientras tanto, Fini parecía estar cada vez más involucrado en sus propias conversaciones. A veces, lo encontraba sentado en el suelo de su habitación, conversando con Balmán. ¿Qué estás haciendo, amigo?, pregunté preocupado una noche. Estoy conversando con el hombre en la pared, respondió. Ah, ¿sí? ¿Qué dice Balmán?, pregunté, tratando de entender. Finalmente, Fini giró la cabeza con una expresión inescrutable. No le gustas, papá, dijo. Esa frase me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Qué quieres decir, Fini?, pregunté confundido. Él dijo que no perteneces aquí, respondió Fini, con una voz tan práctica que me erizó la piel. Él dice que está empeorando. Forcé una sonrisa. Balmán no es real, hijo. Es solo un amigo de tu imaginación. Fini se encogió de hombros y tomó un crayón del suelo. No le gusta cuando dices eso. Yo no sabía qué decir. Está bien, es hora de cenar, dije, mientras él pasaba junto a mí. Miré hacia el rincón que estaba observando. Era solo una pared vacía, pero no podía dejar de sentir que no estábamos solos. La atmósfera era densa, como si la casa estuviera respirando, y podía sentir que algo estaba a punto de suceder. En los días siguientes, el moho en la casa empeoró, extendiéndose por las paredes. La forma del hombre en la sala de estar se volvió más distintiva, ya no era solo un contorno vago, sino que tenía características masculinas y brazos que parecían extenderse desde el suelo. En ese momento, me di cuenta de que algo estaba muy mal con esta casa. No podía ignorarlo más. Una noche, mientras cenaba con mi padre, la preocupación aumentó. ¿Qué sabes sobre la casa?, pregunté. Él levantó la vista del plato, frunciendo el ceño con curiosidad. ¿Qué quieres decir con eso? Hay algo extraño, algo que deberías saber, insistí. Sí, hay cosas extrañas sucediendo, como el moho en las paredes y Fini hablando sobre sus amigos imaginarios. Mi padre frunció el ceño, pensativo. ¿Amigos imaginarios? ¿Cuál es el nombre de ese amigo? Balmán, respondí nerviosamente. Entonces mi padre se frotó la cara con la mano, pareciendo incómodo. ¿Alguna vez has oído hablar de Robert Brandy? Sacudí la cabeza, confundido. No, nunca he oído. ¿Quién es él? Mi padre explicó que Brandy era el antiguo propietario de la casa y que había rumores perturbadores sobre él. Decían que mató a viajeros y los enterró en la casa, pero nunca encontraron los cuerpos. Mi estómago se revolvió. Lo que dijo la gente confirmó a mi padre que los escondía en las paredes o debajo del suelo, pero nunca pudieron probar nada. Cuando Brandy murió, no encontraron ningún cuerpo. ¿Sabes cómo son esas historias? En ese momento, sentí como si el aire hubiera sido succionado de la sala. ¿Por qué no me contaste esto antes?, cuestioné indignado. No pensé que fuera importante, respondió, con una mirada preocupada. Me levanté de la mesa, mi mano temblando. Necesito irme, dije, intentando salir. Roger, espera, gritó mi padre detrás de mí. No dejes que viejas historias de fantasmas te asusten. La casa es solo una casa. Pero no pude responder. Mientras conducía de regreso a casa, todo lo que podía pensar eran sus palabras y la sensación de que algo aterrador estaba al acecho, esperando ser descubierto. Él hablaba sobre huesos y el hombre en la pared, y cada palabra que salía de su boca me dejaba inquieto. La idea de algo escondido en las sombras de la casa me daba escalofríos, y el viaje de regreso a casa parecía interminable.
Las palabras de mi padre resonaban en mi mente, creando una cacofonía de preocupación y miedo. Traté de concentrarme, pero todo lo que podía pensar era en Finny y las historias extrañas que contaba. Cuando entré en el garaje, algo definitivamente estaba mal. La casa estaba tan silenciosa que podía oír mi propio latido del corazón. Normalmente, vería a mi madre dormida en la silla de la sala, con la luz de la televisión proyectando un cálido resplandor que llenaba el ambiente, pero hoy la ventana estaba oscura y no había rastro de ella en ninguna parte. El aire estaba denso, como si algo estuviera a punto de suceder. Mi corazón comenzó a acelerarse y la ansiedad me invadió. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia adentro, cerrando la puerta detrás de mí. «Mamá, ¿dónde estás?», pregunté preocupado. La casa respondió con un silencio ensordecedor. Mi corazón latía con fuerza mientras corría de una habitación a otra, la tensión aumentando con cada paso. La sala estaba vacía, y la silla estaba levemente movida, como si alguien se hubiera levantado apresuradamente. Había un momento en que el olor familiar de casa estaba distante, y la atmósfera estaba cargada de algo que no podía ser identificado. En la cocina, el pastel que mi madre había hecho estaba medio comido, pero inacabado, descansando solo en la encimera. Finalmente, grité de nuevo, esta vez más fuerte, temblando con la creciente sensación de pánico. Verifiqué el cuarto de Finny, pero la cama estaba vacía, y las sábanas estaban arrojadas, como si alguien se hubiera levantado apresuradamente. El gran Finn estaba en el suelo, abandonado, una señal de que algo no estaba bien. Recorrí la casa, verificando cada rincón y cada armario, hasta el sótano, pero no había rastro de Finny o mi madre. Era como si hubieran desaparecido, como si la casa los hubiera tragado. Entonces, algo me llamó la atención hacia el moho, que ya era un problema. Estaba peor que nunca, cubriendo la pared de la sala con manchas oscuras y desagradables, como si se apoderara de todo. La forma del hombre que había notado antes ahora estaba completamente formada, con contornos nítidos y amenazantes, pareciendo observarme con ojos vacíos y fríos. El miedo se convirtió en desesperación. «¿Dónde está mi hijo?», grité, con una mezcla de ira y miedo vibrando en mi voz. La casa parecía crujir en respuesta, emitiendo un sonido bajo y quejumbroso. Mi pecho se apretó mientras la frustración hervía dentro de mí, como una olla de presión a punto de explotar. Miré el martillo que estaba en la esquina, el mismo que usé para arreglar la terraza, y un impulso incontrolable se apoderó de mí. «¿Quieres jugar?», grité a la pared, como si pudiera responderme. Con todas mis fuerzas, levanté el martillo y golpeé la pared. El impacto hizo que la pared cediera, y una nube de polvo y escombros llenó el aire, nublando mi visión. Pero no podía dejar de golpear, una y otra vez, escuchando el sonido de la madera rompiéndose y el yeso estallando, ahogando todo a mi alrededor. Mi cuerpo estaba cansado, mis brazos dolían, pero la adrenalina me empujaba a seguir. Detrás de la pared, había un espacio estrecho que nunca supe que existía. La atmósfera se volvió oscura y sofocante, y el aire estaba pesado, como si estuviera cargado de secretos. Me arrastré hacia adentro, y la linterna de mi teléfono proyectó sombras largas y aterradoras que danzaban en las paredes a cada movimiento. Mi corazón latía más rápido, y la expectativa de encontrar a Finny crecía dentro de mí. Y entonces, en el fondo de este espacio estrecho, vi a Finny, acurrucado en un rincón, pareciendo perdido y asustado, sus grandes ojos vulnerables reflejando el miedo que yo también sentía. La tensión del momento se disolvió en un instante, y todo lo que quería era sacarlo de allí y protegerlo de todo lo que estaba escondido en las sombras. Con la carita sucia, cuando finalmente me vio, sus ojos brillaban como estrellas y corrió hacia mí, lanzándose a mi cuello. Lo abracé fuerte, presionándolo contra mi pecho. Él se apartó un poco para mirarme a los ojos, sus manitas sosteniendo mi camisa. «Hola, amigo». «¿No venías?», dijo sonriendo. Forcé una sonrisa de vuelta y respondí, «Vamos a salir de aquí, ¿de acuerdo, Finny?». Él aplaudió, y lo llevé afuera. Tan pronto como cruzamos el umbral, noté que la sala parecía diferente, más ligera, como si el peso de la casa la hubiera cambiado. El moho todavía estaba allí, pero no me importaba. Lo más importante era que Finny estaba a salvo. Ni me molesté en empacar. Tomé una mochila y la llené con algunas mudas de ropa, luego coloqué el gran Finn dentro de ella, y Finny se aferró a mí, envolviendo sus bracitos en mi cuello, como si tuviera miedo de soltarse. Fui a la casa de una vecina que era amiga y le pedí que cuidara de él mientras llamaba a la policía. Mientras regresaba a la casa para buscar a mi madre, gracias a Dios,
la encontré rápidamente caída en el suelo del pasillo. Ella me dijo que parecía que alguien la había empujado. Su pierna estaba muy lastimada, tal vez incluso rota. Me quedé a su lado hasta que la policía y los paramédicos llegaron y la llevaron al hospital. Ella estaba a salvo. Entonces, conté todo a los policías. No sabían qué hacer con el contenido sobre el espacio en la pared, los huesos que encontré y las cosas extrañas que sucedieron en esa casa. Tomaron mi declaración y prometieron investigar. Algunas semanas después, recibí una llamada diciendo que entraron en la casa y encontraron docenas de huesos esparcidos en los corredores y en las paredes de toda la propiedad. No sabían decir si eran humanos o animales, al menos no en ese momento. No estaban seguros. El detective con quien hablé no estaba sorprendido y dijo que continuarían investigando. No podía creer lo que estaba sucediendo, pero una cosa estaba clara: solo quería que todo estuviera bien, que Finny y mi madre estuvieran a salvo. Dijeron que enviarían los huesos para pruebas y me actualizarían tan pronto como supieran más, pero esa actualización nunca llegó. Llamé varias veces, pero siempre escuchaba la misma respuesta: la investigación está en curso. Meses pasaron, y la vida comenzó a parecer normal. Nunca volvimos a esa casa. Finalmente, ahorré lo suficiente para alquilar un pequeño apartamento. No era mucho, solo un apartamento de 2 habitaciones en un edificio antiguo, pero era nuestro. Finny se emocionó mucho cuando le dije que nos estábamos mudando. Pasamos días organizando nuestras cosas en casa de mi tío, asegurándonos de no olvidar nada. El gran Finn siempre se quedaba con nosotros. El nuevo lugar parecía un nuevo comienzo. Las paredes estaban limpias, la alfombra era nueva, y por primera vez en mucho tiempo, no había moho en ninguna parte. Sentí que finalmente podíamos respirar. Finny se adaptó rápidamente al nuevo apartamento, decorando su habitación y hasta colocando un póster de criaturas marinas que encontró en un mercado de pulgas. El gran Finn tuvo su lugar de honor en la cama, apoyado en la almohada como si fuera un rey. Una noche, unas semanas después de mudarnos, decidí que era hora de dar un buen baño al gran Finn. El pobre juguete estaba tan desgastado que sus colores habían desvanecido, y parecía un poco viejo. Finny dudó al principio, realmente no sabía cómo estar lejos de su juguete favorito, incluso si solo era por un momento. Pero le prometí que, al final, saldría del baño más limpio y feliz. Llenamos el fregadero de la cocina con agua tibia y jabón, y lo sumergimos con mucho cuidado. Finny finalmente subió a mi lado, frotando suavemente el juguete con una toalla. Estaba tan concentrado que su pequeña lengua apareció. El gran Finn lo merece, dijo con seriedad mientras trabajaba. Su mirada era tan decidida que me hizo sonreír. Fue un momento simple, pero lleno de amor y cuidado, y supe que estábamos creando nuevos recuerdos juntos. Finny se detuvo para mirar al gran Finn y luego a mí. «Papá», dijo. Hice una mueca mientras limpiaba la espuma de jabón de mis manos. «¿Te sientes mal?», pregunté. «Pasé tanto tiempo con esa mujer. Sé que fue mala contigo. Debería haber dicho que se fuera». «No necesitas disculparte, Finny. No hiciste nada malo», respondí. «Debería habernos sacado de esa casa mucho antes». Lo miré con cariño y añadí: «Te amo, hijo». Él sonrió, y en ese momento, el peso que estaba en la habitación parecía desaparecer. Finalmente, terminamos de limpiar, enjuagar y tratarlo con el mayor cuidado posible. Insistí en secarlo con una toalla, golpeándolo suavemente hasta que estuvo solo un poco húmedo. Mientras observaba las manitas de mi hijo trabajando duro para asegurarse de que su juguete estuviera perfecto, me di cuenta de cuánto habíamos superado. La vieja casa parecía una pesadilla ahora, algo que no necesitaba más asustarnos. La vida era buena, y lo más importante, mi hijo estaba a salvo.